Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. ¿Quién dejó entrar a Dragon Lol y en Arknights Warhammer 40k? Nunca pensé que algún día transmigraría. Nunca pensé que me convertiría en un personaje de anime. Y menos aún, nunca imaginé que terminaría en un mundo lleno de guerra, plaga y desesperación. Majilla Bakunai, murmuró Kana, estirando su pequeño brazo. Agarró con naturalidad un insecto Originium que pasaba, se lo metió en la boca con un seco au y se sacudió el polvo de su vestido ligeramente sucio. En este mundo de oscuridad sombría, una loli dragón hambrienta ha llegado. Autor Greyhounds 70. Capítulo 69. Aoe es una parte esencial de la producción. Cuando Kana mencionó que otra persona era la campeona, el tío Ace se disgustó, su rostro se puso rojo mientras murmuraba cosas como Logos hizo trampa, no estaba en buena forma ese día, la silla que elegí era de mala calidad, el fondo era demasiado áspero para deslizarme, esto hizo que todos estallaran en risas. El vehículo, por dentro y por fuera, se llenó de un ambiente alegre. Cuando el convoy descansó, Reynard se acercó expresamente. Aunque le parecía bastante fantasioso el relato de Provence sobre la experiencia en la calamidad, como compañero mensajero de la calamidad, confiaba en que no le mentiría. Al fin y al cabo, la protagonista de aquella experiencia estaba allí mismo. Incluso si exageraba enormemente, una simple prueba la desenmascararía. Kana no se ofendió por la llegada de Reynard, ya que no interpretó sus acciones como una señal de desconfianza. Porque, en efecto, a juzgar por su apariencia, no parecía en absoluto una gran heroína capaz de salvar a todo un convoy completamente armado. Por eso, no le importaba presumir un poco. Tras la aprobación del tío Ace, el grupo observó cómo Kana lanzaba con naturalidad una cuña de rayo a su izquierda y otra a su derecha. Al instante siguiente, Kana apareció junto a la cuña de rayo de la izquierda y lanzó otra hacia la derecha. Justo cuando las dos cuñas de rayo estaban a punto de tocarse, Kana intercambió posiciones repentinamente con la que acababa de lanzar, apareciendo a la derecha. El Thunderbolt Tuerge que apareció a la izquierda atravesó el convoy y voló de nuevo hacia la derecha, en el camino, para evitar chocar con el que había sido movido al medio después del intercambio anterior, recordó pensativo, y colisionó con el nuevo Thunderbolt Tuerge que Kana sostenía en su mano. En un instante, una enorme tormenta eléctrica descendió del cielo, sacudiendo toda la caravana. Los aldeanos y los niños, ajenos a lo que sucedía, se asustaron tanto que se escondieron dentro de los vehículos, sin atreverse a salir. Reynard y Ayers, como Cautus, lo sintieron aún más profundamente. Con su agudo oído, casi creyeron haberse quedado sordos en ese instante. Les costó un tiempo recuperarse del impacto de la tormenta eléctrica. En ese momento, dejaron de mostrar la indiferencia que antes tenían al mirar al pequeño ser con forma de dragón que estaba en cuclillas junto a la hoguera, babeando sobre el cordero entero asado. Después de todo, si hace un momento era una adorable niña Wyvern, ahora era una niña Wyvern sosteniendo una bomba de Originium. Les pareció oír una voz en sus oídos, la voz de una niña pequeña. Bombas de Originium a la venta, bombas de Originium nuevas, los dos intercambiaron miradas, como si vieran la misma escena en los ojos del otro, y no pudieron evitar estremecerse, luego se retiraron obedientemente hacia atrás. En cuanto a Kana, aunque el tío Ace la criticaba abiertamente, diciendo que su alboroto era demasiado fuerte y que probablemente atraería la atención de personas interesadas, en secreto estaba bastante contento. Con ese único rayo, creía que incluso si alguien en el convoy tenía otras intenciones, tendría que reprimirlas diligentemente. En cuanto a los alrededores, además de estar desiertos, incluso si alguien viera la escena, no se atrevería a acercarse.
Kana también estaba muy contenta en ese momento porque sus ojos habían vuelto a la normalidad, aunque sus pupilas verticales anteriores parecían muy interesantes, también provocaban un dejo de miedo, lo que no encajaba del todo con la preferencia de Kana por holgazanear. En cuanto a la misión, también se demostró que se completó con éxito, y la habilidad adquirida fue una versión super modificada de la habilidad definitiva de Kana de League of Legends, la cuña de rayo, arte arcano. Prisión celestial de truenos miriada super. Super miriada de truenos prisión celestial, Kana invoca una tormenta de cuñas de rayo que dura hasta 10 minutos y puede interrumpirse en cualquier momento. Cada segundo, se invoca una cuña de rayo junto a todos los enemigos en un radio de 100 metros, infligiendo daño de tormenta a todos los enemigos cercanos. Si la distancia entre dos cuñas de rayo es menor a 10 metros, resuenan, generando una tormenta aún mayor, varias cuñas de rayo pueden acumular efectos de resonancia. Kana puede elegir cualquier cuña de rayo para reemplazarla. Ella misma no se ve afectada por la tormenta y se considera una cuña de rayo. No hay límite en la cantidad de cuñas de rayo que se pueden invocar durante la duración de la habilidad, y desaparecen al finalizar el efecto. Tras presenciar tal habilidad, Kana suspiró, lamentando que llegara demasiado tarde. Si la hubiera tenido antes, el equipo no habría estado tan desorganizado. Con la velocidad de Kana, podría haber eliminado a todas las criaturas en un radio de 5 millas alrededor de la aldea en 10 minutos, y no se habría sentido tan avergonzada después. Sin embargo, aunque llegó tarde, Kana sintió que al menos era una habilidad de área de efecto decente, y su efecto parecía bastante fuerte, perteneciente al tipo en el que cuantos más enemigos hubiera, más daño infligía, así que no le dio más importancia. Tras terminarse un cordero asado entero, Ace se sentó en el coche y empezó a preguntar por el monstruo que había aparecido durante la catástrofe. Al fin y al cabo, solo había visto unos cuantos cadáveres al borde de la carretera mientras conducía, que parecían una especie de pez gigante. Solo Kana, que estaba fuera, conocía mejor la situación. ¿Ese pez raro? En realidad no era un pez raro. Parecía una locha de los arrozales, solo que mucho, mucho más grande. La cabeza de la más grande era casi del tamaño de este coche en el que estamos sentados, y medía 6 o 7 coches de largo. Pero esa locha era realmente fea. Tenía esas partículas de oripatía por todo el cuerpo, y algunas eran especialmente enormes. No sé cómo nadaba tan rápido cargando piedras tan grandes. Mientras Kana gesticulaba con vehemencia, la imagen del monstruo se fue haciendo cada vez más clara en la mente de todos. Ace y Reynard, que se habían acercado, sacaron sus cuadernos para anotar las palabras de Kana, porque por sus descripciones veían una especie completamente nueva capaz de adaptarse a la calamidad. Aunque parecía que esta criatura había mutado gravemente durante la calamidad y estaba muy contaminada, también indicaba que la calamidad muy probablemente podría estimular a algunas especies salvajes a mutar en direcciones impredecibles. Esta dirección ya había sido estudiada por académicos, pero las muestras eran extremadamente raras. Al fin y al cabo, las calamidades suelen ir acompañadas de un fuerte aumento en la concentración de partículas de oripatía. En tales situaciones, la primera reacción de todos es esconderse, intentando mantener la calamidad fuera con muros robustos y habitaciones selladas. Nadie tiene la energía para explorar cómo luce realmente la Tierra bajo una calamidad. Incidentes como el encuentro de Kana con criaturas mutantes de alta densidad durante una calamidad se han descubierto gracias a los rastros encontrados en el suelo tras estos eventos, pero la mayoría de estos rastros fueron destruidos por la propia calamidad, y las criaturas desaparecieron tras su disipación. Por lo tanto, esto siempre ha representado un gran desafío en la investigación de las calamidades. Ahora, a través de la narración de Kana, parecían vislumbrar el desconocido entorno ecológico que se encontraba dentro de la calamidad. Según el relato de Kana, tengo motivos para creer que si hubiéramos llegado una hora más tarde, esta aldea habría sido completamente destruida por esas lochas mutantes. Y todos los que estaban dentro se habrían convertido en alimento para esas lochas. Incluso con las palabras de una sola persona, el astuto mensajero de la calamidad podía analizar mucha información a partir de ella. Capítulo 75. Capítulo 70. Es absolutamente necesario conseguir un arma increíble. Al día siguiente, el convoy regresó con éxito al buque principal de Rhodes Island. Al abrir la puerta del coche, Kana vio a Milla y Rosmontis de pie en los escalones, no muy lejos. Al verla, ambos la saludaron alegremente con la mano. «¡Guau! ¿Están esperando a Kana?» Kana se impulsó con sus pequeñas piernas y, de un solo salto, llegó frente a ellos. ¿Sí?
Cuando Ace envió el informe de la misión, te elogió muchísimo. Provence también dijo en el informe que solicitaría una medalla de contrato de contingencia de alta dificultad para ti, lo que nos alegró mucho a todos. Ayer, el informe de Ace ya se había enviado a Rhodes Island. El objetivo era no solo comunicar la finalización de la misión, sino también establecer contacto y conocer la hora y el lugar para abordar el barco posteriormente. En el informe posterior, elogió efusivamente a Kana. Basándose en la descripción de Kana, Ace se puso en su lugar y comprendió que, sin la capacidad de Kana para ver a través de la intensa lluvia, si hubiera sido él quien hubiera descubierto el extraño pez, solo habría podido guiar a sus subordinados y a los aldeanos hacia el interior del pueblo, esperando a que la calamidad pasara y el extraño pez se marchara. Pero en ese caso, tanto los miembros del equipo como los aldeanos correrían enormes riesgos para sus vidas y sufrirían una grave infección por oripatía. Gracias a la fortaleza del equipo, probablemente sobrevivirían al desastre, pero las muertes serían inevitables. Todo lo que hizo Kana minimizó significativamente el peligro de esta operación. Si bien estuvo expuesta a un gran peligro mientras operaba en la zona de la calamidad, fue sorprendente que, tras abandonarla, el médico que la acompañaba le realizara un chequeo de emergencia, y los resultados no mostraron rastros de infección por oripatía en sus exudados cutáneos ni en su saliva. Sin embargo, el hecho de que Kana hubiera permanecido en la zona de la calamidad sin protección durante tanto tiempo preocupaba a Ace. Ante sus preocupaciones, Kal'tsit le envió un mensaje privado, pidiéndole a él y al operador médico que no divulgaran información sobre el estado físico de Kana. Aunque Ace tenía dudas, acató la orden. No te apresures a jugar todavía. Kana, tus acciones esta vez fueron muy peligrosas, Ace ya nos lo ha dicho. Así que primero debes ir al departamento médico para un chequeo completo. Solo podrás irte después de que el examen haya terminado. Antes de que Kana pudiera ser feliz por unos minutos, la voz de Kal'tsit llegó desde atrás. Al oír las palabras de Kal'tsit, Amiya y Rosmontis mostraron expresiones de impotencia. Kana solo pudo bajar la cola y seguir a Kal'tsit por el pasillo. Tras el examen, Kal'tsit y Warfarin sostuvieron el informe médico de Kana, con rostros que mostraban una expresión de como se esperaba. TSK. ¡Qué criatura tan aterradora! Estuvo activa en la naturaleza durante una calamidad durante casi media hora sin ninguna protección, y aún así no tiene ninguna infección. Tengo que preguntarte, Kal'tsit, ¿estás realmente seguro de que puedes cuidarla? Warfarin extendió las manos al ver la mirada indiferente de Kal'tsit. Bueno, si tú, el líder, no tienes miedo, ¿por qué debería preocuparme yo, un subordinado? Además, ¿acaso no sigue existiendo el invencible Montres TR? Cuando el cielo se desplome, los más fuertes lo sostendrán. ¿Qué le importa eso a una inocente doctora demonio de sangre como ella? Tras el chequeo, Kana salió del departamento médico y vio a Rosmontis sentada tranquilamente afuera. Al ver a Kana, sus ojos se iluminaron y se puso de pie. Huele, huele. Rosmontis, qué bien hueles. Al acercarse, Kana percibió un aroma tenue y delicado. Ya lo había notado antes, pero estaba demasiado emocionada al verlos, y entonces Kal'tsit la llamó enseguida, así que no había tenido oportunidad de preguntar. ¿De verdad? Rosmontis estaba muy contenta, y sus ojos se entrecerraron formando medias lunas. Es la señora Lena. Estos últimos días, ella y la señorita Melanta han preparado muchas bolsitas aromáticas y difusores de aromaterapia en el invernadero. El Dr. Kal'tsit dijo que este lote de aromaterapia y bolsitas es muy eficaz para el bienestar mental de los pacientes con oripatía, y yo también recibí una. Mientras hablaba, Rosmontis levantó la mano, mostrándole a Kana la pequeña bolsita que colgaba de su muñeca. Kana asintió tras verlo. Entonces no lo necesitaría. Aunque también deseaba bastante un objeto tan pequeño, desconocía la dificultad de su producción y la demanda. Si era muy escaso, dárselo a alguien que no lo necesitaba sería peor que dárselo a un paciente con una necesidad urgente. Quizás, tras haber vivido tanto tiempo en Rhodes Island, Kana también tendría más en cuenta estas cosas en lo que respecta a asuntos relacionados con la salud. Condujo a Rosmontis hacia los niveles inferiores de Rhodes Island, cuyo destino natural era el taller de Vulcan en el departamento de ingeniería. Durante esta salida, Kana también se dio cuenta de que carecía de un arma a mano. Si bien, con su fuerza, un arma sería un complemento ideal, matar a un oponente con un arma y con los puños eran dos cosas completamente distintas. En especial aquella enorme locha, para acabar con ella, Kana soportó las náuseas y le aplicó descargas eléctricas con ambas manos en la cabeza durante un buen rato.
El olor a carne quemada mezclado con tierra y el inconfundible olor a pescado era repugnante. Si tuviera un arma adecuada, Kana confiaba en que podría partir fácilmente al oponente por la mitad. Al llegar al taller de Vulcan, Kana mencionó que quería forjar un arma, y Vulcan se mostró bastante interesado. Entonces Kana comenzó a explicar sus ideas. Las armas elegidas fueron una espada larga y un escudo con bordes muy afilados en ambos lados. Y el escudo podía partirse por la mitad, y entonces la gran espada se encajaba en el centro del escudo, transformando la espada y el escudo en una gran hacha extendida. Mientras Kana hablaba, se subió a un taburete y gesticuló con vehemencia, sus pies no alcanzaban nada más alto. A este conjunto de transformaciones de armas lo llamo superdescarga. Ante la duda, simplemente descárgala. Cualquier problema que se pueda solucionar con superdescarga no es problema alguno. La próxima vez que me encuentre con un grandullón así, lo iré aniquilando uno por uno, quizá incluso le añada furia sangrienta. Vulcan, que estaba a su lado, pasó del entusiasmo inicial a parecer una persona mayor en el metro con un teléfono móvil, mostrando plenamente sus emociones complejas y caóticas. A Kana no le importaba en absoluto, y Cerberus, que estaba a su lado, incluso movió la cola después de escuchar la descripción de Kana, porque lo que Kana dijo sonaba genial, lo que emocionó incluso a la no tan brillante maestra de armas, Cerberus. Dejando de lado si partir el escudo por la mitad afectaría su poder defensivo y calidad inherentes. La fuerza de una espada no se puede aprovechar como mango de un hacha, ya que el agarre de un hacha normal abarca todo el mango, mientras que en una espada, incluso una de 2 manos, la parte que se sujeta con la mano es solo una pequeña sección. Esto significa que la potencia de dicha hacha se concentraría en la parte exterior, lo cual sería una gran desventaja, incluso fatal, para quien la usara. Tras las críticas de Vulcano, Kana abandonó temporalmente su plan de usar un escudo hacha. Dada su altura y estilo de combate, Vulcano le aconsejó no elegir un arma demasiado grande. Porque un arma demasiado grande sería demasiado pesada y lenta, lo que no se adaptaría a su estilo de ataque, que consiste en usar el reposicionamiento repentino de Thunderbolt Urge para realizar ataques sorpresa. 71. Capítulo 70. Es absolutamente necesario conseguir un arma increíble. Al día siguiente, el convoy regresó con éxito al buque principal de Rhodes Island. Al abrir la puerta del coche, Kana vio a Milla y Rosmontis de pie en los escalones, no muy lejos. Al verla, ambos la saludaron alegremente con la mano. ¡Guau! ¿Están esperando a Kana? Kana se impulsó con sus pequeñas piernas y, de un solo salto, llegó frente a ellos. ¿Sí? Cuando Ace envió el informe de la misión, te elogió muchísimo. Provence también dijo en el informe que solicitaría una medalla de contrato de contingencia de alta dificultad para ti, lo que nos alegró mucho a todos. Ayer, el informe de Ace ya se había enviado a Rhodes Island. El objetivo era no solo comunicar la finalización de la misión, sino también establecer contacto y conocer la hora y el lugar para abordar el barco posteriormente. En el informe posterior, elogió efusivamente a Kana. Basándose en la descripción de Kana, Ace se puso en su lugar y comprendió que, sin la capacidad de Kana para ver a través de la intensa lluvia, si hubiera sido él quien hubiera descubierto el extraño pez, solo habría podido guiar a sus subordinados y a los aldeanos hacia el interior del pueblo, esperando a que la calamidad pasara y el extraño pez se marchara. Pero en ese caso, tanto los miembros del equipo como los aldeanos correrían enormes riesgos para sus vidas y sufrirían una grave infección por oripatía. Gracias a la fortaleza del equipo, probablemente sobrevivirían al desastre, pero las muertes serían inevitables. Todo lo que hizo Kana minimizó significativamente el peligro de esta operación. Si bien estuvo expuesta a un gran peligro mientras operaba en la zona de la calamidad, fue sorprendente que, tras abandonarla, el médico que la acompañaba le realizara un chequeo de emergencia, y los resultados no mostraron rastros de infección por oripatía en sus exudados cutáneos ni en su saliva. Sin embargo, el hecho de que Kana hubiera permanecido en la zona de la calamidad sin protección durante tanto tiempo preocupaba a Ace. Ante sus preocupaciones, Kal'tsit le envió un mensaje privado, pidiéndole a él y al operador médico que no divulgaran información sobre el estado físico de Kana. Aunque Ace tenía dudas, acató la orden. No te apresures a jugar todavía. Kana, tus acciones esta vez fueron muy peligrosas, Ace ya nos lo ha dicho. Así que primero debes ir al departamento médico para un chequeo completo. Solo podrás irte después de que el examen haya terminado. Antes de que Kana pudiera ser feliz por unos minutos, la voz de Kal'tsit llegó desde atrás. Al oír las palabras de Kal'tsit, Amilla y Rosmontis mostraron expresiones de impotencia.
Kana solo pudo bajar la cola y seguir a Calpsit por el pasillo. Tras el examen, Calpsit y Warfarin sostuvieron el informe médico de Kana, con rostros que mostraban una expresión de como se esperaba. TSK. ¡Qué criatura tan aterradora! Estuvo activa en la naturaleza durante una calamidad durante casi media hora sin ninguna protección, y aún así no tiene ninguna infección. Tengo que preguntarte, Calpsit, ¿estás realmente seguro de que puedes cuidarla? Warfarin extendió las manos al ver la mirada indiferente de Calpsit. Bueno, si tú, el líder, no tienes miedo, ¿por qué debería preocuparme yo, un subordinado? Además, ¿acaso no sigue existiendo el invencible Montres TR? Cuando el cielo se desplome, los más fuertes lo sostendrán. ¿Qué le importa eso a una inocente doctora demonio de sangre como ella? Tras el chequeo, Kana salió del departamento médico y vio a Rosmontis sentada tranquilamente afuera. Al ver a Kana, sus ojos se iluminaron y se puso de pie. Huele, huele. Rosmontis, qué bien hueles. Al acercarse, Kana percibió un aroma tenue y delicado. Ya lo había notado antes, pero estaba demasiado emocionada al verlos, y entonces Calpsit la llamó enseguida, así que no había tenido oportunidad de preguntar. ¿De verdad? Rosmontis estaba muy contenta, y sus ojos se entrecerraron formando medias lunas. Es la señora Lena. Estos últimos días, ella y la señorita Melanta han preparado muchas bolsitas aromáticas y difusores de aromaterapia en el invernadero. El Dr. Calpsit dijo que este lote de aromaterapia y bolsitas es muy eficaz para el bienestar mental de los pacientes con oripatía, y yo también recibí una. Mientras hablaba, Rosmontis levantó la mano, mostrándole a Kana la pequeña bolsita que colgaba de su muñeca. Kana asintió tras verlo. Entonces no lo necesitaría. Aunque también deseaba bastante un objeto tan pequeño, desconocía la dificultad de su producción y la demanda. Si era muy escaso, dárselo a alguien que no lo necesitaba sería peor que dárselo a un paciente con una necesidad urgente. Quizás, tras haber vivido tanto tiempo en Rhodes Island, Kana también tendría más en cuenta estas cosas en lo que respecta a asuntos relacionados con la salud. Condujo a Rosmontis hacia los niveles inferiores de Rhodes Island, cuyo destino natural era el taller de Vulcan en el departamento de ingeniería. Durante esta salida, Kana también se dio cuenta de que carecía de un arma a mano. Si bien, con su fuerza, un arma sería un complemento ideal, matar a un oponente con un arma y con los puños eran dos cosas completamente distintas. En especial aquella enorme locha, para acabar con ella, Kana soportó las náuseas y le aplicó descargas eléctricas con ambas manos en la cabeza durante un buen rato. El olor a carne quemada mezclado con tierra y el inconfundible olor a pescado era repugnante. Si tuviera un arma adecuada, Kana confiaba en que podría partir fácilmente al oponente por la mitad. Al llegar al taller de Vulcan, Kana mencionó que quería forjar un arma, y Vulcan se mostró bastante interesado. Entonces Kana comenzó a explicar sus ideas. Las armas elegidas fueron una espada larga y un escudo con bordes muy afilados en ambos lados. Y el escudo podía partirse por la mitad, y entonces la gran espada se encajaba en el centro del escudo, transformando la espada y el escudo en una gran hacha extendida. Mientras Kana hablaba, se subió a un taburete y gesticuló con vehemencia, sus pies no alcanzaban nada más alto. A este conjunto de transformaciones de armas lo llamo superdescarga. Ante la duda, simplemente descárgala. Cualquier problema que se pueda solucionar con superdescarga no es problema alguno. La próxima vez que me encuentre con un grandullón así, lo iré aniquilando uno por uno, quizá incluso le añada furia sangrienta. Vulcan, que estaba a su lado, pasó del entusiasmo inicial a parecer una persona mayor en el metro con un teléfono móvil, mostrando plenamente sus emociones complejas y caóticas. A Kana no le importaba en absoluto, y Cerberus, que estaba a su lado, incluso movió la cola después de escuchar la descripción de Kana, porque lo que Kana dijo sonaba genial, lo que emocionó incluso a la no tan brillante maestra de armas, Cerberus. Dejando de lado si partir el escudo por la mitad afectaría su poder defensivo y calidad inherentes. La fuerza de una espada no se puede aprovechar como mango de un hacha, ya que el agarre de un hacha normal abarca todo el mango, mientras que en una espada, incluso una de dos manos, la parte que se sujeta con la mano es solo una pequeña sección. Esto significa que la potencia de dicha hacha se concentraría en la parte exterior, lo cual sería una gran desventaja, incluso fatal, para quien la usara. Tras las críticas de Vulcano, Kana abandonó temporalmente su plan de usar un escudo hacha. Dada su altura y estilo de combate, Vulcano le aconsejó no elegir un arma demasiado grande.
porque un arma demasiado grande sería demasiado pesada y lenta, lo que no se adaptaría a su estilo de ataque, que consiste en usar el reposicionamiento repentino de Thunderbolt Wedge para realizar ataques sorpresa. 72. Capítulo 71. Abre los ojos. Eres invencible. Sin embargo, Kana tenía una opinión diferente al respecto. En su opinión, si el oponente era una criatura pequeña o de tamaño normal, realmente no necesitaba ningún arma. Su fuerza física por sí sola podía aplastarlo fácilmente. Pero si la criatura era demasiado grande, aunque pudiera infligirle un daño considerable, el poder de sus pequeños puños era limitado, y no quería acabar cubierta de sangre. En ese caso, contar con un arma adecuada para ayudarla a destruir y desmembrar criaturas gigantes sin duda simplificaría mucho la batalla. Vulcan asintió tras escuchar la idea de Kana y la llevó al campo de entrenamiento contiguo al departamento de ingeniería, utilizado para probar nuevos equipos. Allí presenció de primera mano el estilo de combate de Kana. Los blancos eran varios maniquíes colocados en el campo de entrenamiento. Había informado a Calpsit y recibido su aprobación. Cerberus y Rosmontis, que estaban junto a ella, también presenciaron por primera vez el modo de combate de Kana y quedaron profundamente cautivados por los relámpagos que llenaban todo el campo de entrenamiento y las llamativas teletransportaciones por todas partes. Para obtener datos más directos, Vulcan incluso le dijo específicamente a Kana que no se contuviera. El resultado, naturalmente, alegró mucho a todos en el departamento de ingeniería que tuvieron la suerte de presenciar el combate. Casi todos los elementos del campo de entrenamiento fueron completamente destruidos, especialmente los dispositivos electrónicos y los materiales conductores, que no sobrevivieron a las repetidas tormentas eléctricas. Según la inspección de Kroos, que llegó tras oír el alboroto y casi se desmaya llevándose la mano al pecho al ver la sala de entrenamiento en ruinas, esta prueba de menos de 10 minutos dejó todo el campo de entrenamiento completamente inutilizable. Por suerte, este campo de entrenamiento era donde el departamento de ingeniería probaba equipos nuevos, ya que muchos de los artículos eran de segunda mano o chatarra recogida de otros lugares. De lo contrario, Kroos habría estado aún más desconsolado. Por otro lado, Vulcan no prestó atención a las quejas de Kroos. En lugar de eso, se acarició la barbilla, reflexionó durante un largo rato y luego le dijo a Kana que ya tenía una idea preliminar para su arma. Probablemente la nueva arma estaría terminada en una semana, y Kana debería ir a buscarla entonces. Aunque Vulcan no le reveló a Kana qué tipo de arma era, Kana, confiando en un profesional, no insistió en obtener detalles. Solo le dijo que tenía que ser lo suficientemente impresionante, porque un arma que no fuera llamativa perdería su sentido. Para sorpresa de Kana, Vulcan, de forma inusual, no refutó la sugerencia, sino que incluso asintió y dijo que la consideraría. Tras recibir la promesa de Vulcano, Kana y Rosmontis abandonaron el departamento de ingeniería en medio de las alegres despedidas de Cerberus, dejando solo a Kroos desconsolado por el campo de entrenamiento en ruinas. Los dos que abandonaron el departamento de ingeniería tenían previsto ir al invernadero, pues Rosmontis había comentado que allí se habían producido algunos cambios en los últimos días bajo la dirección de Melanta, y quería ver cómo había quedado. Sin embargo, poco después de marcharse, se encontraron con Whisperain. En cuanto Kana vio a Whisperain, se puso tensa instintivamente, una reacción natural cuando un estudiante se encuentra con un profesor. Pero la buena noticia fue que Whisperain no le exigió a Kana que recuperara las clases perdidas de los últimos días. Sin embargo, la mala noticia fue que Whisperain le informó que Calpsit quería que fuera al departamento médico después de la cena, debido a la anomalía que apareció después de su batalla anterior. Ace no lo había mencionado antes, sino que se enteró en un informe posterior. Calpsit se lo tomó muy en serio y planeó realizar otro examen a Kana durante el descanso después de la cena. Kana se disgustó mucho al oír esto. Al fin y al cabo, esté uno enfermo o no, a nadie normal le gusta ir al hospital. Además, el semblante siempre severo y serio de Calpsit contrastaba totalmente con la personalidad de Kana. Cada conversación resultaba increíblemente incómoda. Sin embargo, dado que la otra persona era la líder de facto de Rhodes Island, y un dragón bajo los aleros debe inclinar la cabeza, ella tuvo que irse. Al pensar en que tenía que ir a un examen por la noche, Kana perdió las ganas de ir al Greenhouse y arrastró a Rosmontis sin rumbo por la isla de Rodas durante toda la tarde. Esa noche, en el departamento médico, Calpsit, Warfarin, la secretaria Yaire, Amilla, Ace, Logos y Ascalón, a quienes Calpsit había convocado.
Si bien los operadores médicos oficiales solo representaban un tercio del grupo, en términos de fuerza, se trataba de una concentración de las mejores fuerzas de combate de Rhodes Island. En primer lugar, Ace informó de la hora, el lugar y el motivo por el que vio cambiar los ojos de Kana, así como de la hora en que volvieron a la normalidad, y de las conjeturas de Provence. Como operador veterano y experimentado, se había preparado a conciencia para todo esto, por lo que transcurrió con rapidez y fluidez. Sin embargo, cuando le tocó el turno a Kana, las cosas se complicaron. Porque Kana simplemente no sabía cuándo ni por qué sus ojos habían cambiado. Al fin y al cabo, la situación en ese momento era muy compleja. Un campo de visión extremadamente reducido. Polvo denso de oripatía en medio de la fuerte lluvia. ¿O se debía a las emociones? ¿O a una combinación de factores? Kana no podía confirmar nada de esto. Así pues, cuando se le preguntó, la única respuesta que dio tras una expresión de conflicto fue un simple no lo sé. Justo cuando el progreso de la investigación se estancó, Ace se dio una palmada en la frente. Justo antes, en algún momento dentro del coche, tuve la sensación de que una criatura aterradora me observaba, e inmediatamente después de que surgiera esa sensación, desapareció la sofocante sensación de estar rodeado por todas partes. Debe ser poco después de mi última conversación con Kana. En aquel entonces, Kana, dijiste que ese monstruo era muy astuto, así que necesitabas vigilarlo un poco más. ¿Sí? Fue poco después. Dijo Ace con gran seguridad tras recordar la situación de aquel momento. Al oír las palabras de Ace, Kana se llevó la mano a la cabeza y recordó con atención. En efecto, el oponente se había estado escondiendo tras esas pequeñas criaturas de barro, representando una amenaza constante y sutil para el convoy, lo que la irritaba profundamente. Instintivamente pensó en cómo dispersar a esas pequeñas criaturas de barro. En ese momento, recordó la habilidad pasiva que había aprendido en la naturaleza. Mientras no controlara sus 5 sentidos y dejara fluir sus pensamientos, bastarían unos segundos para que el entorno se volviera tan silencioso que hasta los mosquitos desaparecerían. En aquel entonces, ella había utilizado un método similar. Cuando las pequeñas criaturas de barro dejaron de aparecer, se sintió muy contenta, pues eso demostraba que su idea era correcta, pero no esperaba que este uso provocara un cambio tan drástico en su percepción. Kana explicó el asunto. Tras escuchar, Kal'tsit miró a Ascalón, quien asintió. Logos, que estaba cerca, se encogió de hombros, mostrando indiferencia, antes de que Kal'tsit continuara dirigiéndose a Kana. En ese caso, ¿puedes reproducir ese ataque de antes? ¿Aquí?, preguntó Kana. Kal'tsit asintió. Al ser el departamento médico principal de Rhodes Island, se podría decir que este era uno de los lugares más seguros de la nave. Además, con la presencia de varios de los mejores expertos de la isla, no le preocupaba que surgiera ningún problema. 73. Capítulo 72. Feliz Día del Niño a todos. Después de que Kal'tsit aceptara, Kana respiró hondo y, bajo la mirada nerviosa de los demás, vació su mente, vació sus pensamientos, vació, jadeo, jadeo, jadeo. Los demás miraron a la pequeña dragona, que había estado aguantando durante mucho tiempo solo para luego esconder la cabeza y quedarse dormida, con una mezcla de diversión y exasperación, una línea de sudor negro apareciendo en sus frentes. Por suerte, en cuanto su cabeza tocó el suelo, Kana volvió a despertar. Al ver la media sonrisa de Amilla, su rostro se puso completamente rojo. Eso no cuenta, déjame prepararme, no esperaba quedarse dormida así. ¡Qué vergüenza! Afortunadamente, todos los presentes fueron muy pacientes. Una vez que Kana estuvo lista de nuevo, la prueba se reanudó. Esta vez, Kana captó rápidamente esa sensación. Su ser entero ya no se limitaba al campo de visión de sus ojos. El sonido de la respiración, el susurro del viento, el aroma en el aire y todo lo demás se recomponían en su mente en una imagen tridimensional completamente nueva. En ese instante, salvo Yaire, que parecía desconcertada, las expresiones de los demás cambiaron drásticamente. En ese momento, les pareció ver una criatura gigantesca oculta en la oscuridad, mirándolos fijamente con ojos que los hicieron temblar. Esta sensación no desapareció con el tiempo. Al contrario, la figura se acercaba cada vez más. El cuerpo de Warfarin comenzó a temblar involuntariamente, y Montrester resurgió de detrás de Kal'tsit, mirando a su alrededor con cautela y emitiendo siseos agudos. Muy bien, Kana, ya puedes parar. Kal'tsit, al darse cuenta de que algo andaba mal, habló de inmediato para impedir que Kana continuara con la prueba.
Al oír las palabras de Calpsit, Kanna se desvinculó inmediatamente de ese sentimiento. Y justo cuando recuperó la conciencia, oyó a los demás a su lado exhalar profundamente de forma involuntaria, como si algo les hubiera obligado previamente a contener la respiración. Una habilidad verdaderamente aterradora. Para ser precisos, cuanto más fuerte es uno, más intensa es la sensación que produce. Si se puede usar con libertad, este único movimiento puede someter a muchos individuos fuertes. Logos, quien suele presentarse como una figura formidable, elogió enormemente la habilidad de Kanna. Ascalon asintió también en señal de aprobación a las palabras de Logos. Calpsit, cuando dijiste que necesitabas suficiente poder de combate para garantizar la seguridad, pensé que eras demasiado precavido. Ahora parece que la fuerza de Kanna supera con creces mi imaginación, y sin duda merece una seria consideración por parte de Rhodes Island. De acuerdo, nunca he dudado de la fuerza de Kanna, pero parece que no es tan simple como imaginaba. Calpsit era, sin duda, la persona más tranquila de todos en ese momento. Claro que Yaire, que permanecía atónita a un lado, completamente ajena a lo sucedido y a la conversación, era una excepción. Estaba totalmente despistada. Solo vio a Kanna contenerse durante un largo rato, luego sus pupilas se dilataron repentinamente, y entonces todos, excepto ella, comenzaron a observar nerviosamente su entorno. Montres TR, que siempre seguía de cerca a Calpsit y nunca aparecía sin órdenes, también surgió por su cuenta y no dejaba de chillar contra la placa de hierro que había encima. Después de que Logos terminó de hablar, aunque todavía no entendía qué era esa sensación, comprendió el motivo. Estaba demasiado débil y no se había dado cuenta en absoluto. No le disgustaba la situación. Al fin y al cabo, como personal sanitario, no necesitaba habilidades de combate. Al ver a la doctora Warfarin, acurrucada en el taburete y con aspecto desaliñado, le costaba imaginar lo enérgica que había sido antes en el departamento médico. En ese momento, incluso se sintió un poco afortunada de su propia debilidad. Y después de que Calpsit terminara de hablar, todos se dieron cuenta de que los ojos de Kanna no habían cambiado como había descrito. Parecía que su sufrimiento había sido en vano. Entonces, es muy posible que este cambio no se pueda lograr solo con esa técnica. Quizás se necesiten otros factores. Sin embargo, este tipo de experimento es demasiado peligroso, y sugiero que lo suspendamos temporalmente. Si Kanna sigue experimentando cambios más adelante, podremos deducir la causa basándonos en las condiciones del incidente anterior y, finalmente, analizarla una vez confirmada la razón. ¿Qué opinan? Warfarin, tras calmarse después de varias respiraciones profundas, tomó el informe de diagnóstico que le entregó Yaire, lo examinó y habló con calma. Nadie de los presentes, incluido Calpsit, presentó objeciones, por lo que la propuesta fue aprobada. Las actas de este examen fueron selladas y solo quienes participaron en la operación tenían derecho a consultarlas. Kanna, al salir del departamento médico, bostezó. No había querido quedarse dormida. No había descansado nada desde que se bajó del coche ese día. Aunque había dormido en el coche, el ambiente allí hizo que la calidad de su sueño no fuera muy buena. Justo cuando estaba a punto de volver a dormirse, Amiya salió. Amiya le informó que el escuadrón del operador Osiguma de Rhodes Island y el grupo A6 habían avisado que se reunirían con Rhodes Island en una semana. Aunque hubo un pequeño contratiempo en el camino, después de más de medio mes de viaje, no hubo bajas y todos estaban sanos y salvos. Al enterarse de que Popukar regresaba, Kanna se alegró muchísimo. Aunque Popukar no sabía controlar su fuerza y cada abrazo era como un suplex, era una de las pocas amigas con las que Kanna podía jugar a menudo en Rhodes Island. Saber que había regresado sana y salva tranquilizó a Kanna. Aquella noche durmió de maravilla, tanto que ni siquiera el duque de Zhou se atrevió a molestarla. Durante los días siguientes, Kanna volvió a su rutina anterior, pasando todas las mañanas paseando y todas las tardes asistiendo a clase con Rosmontis en casa de Luis Perain. Tal vez intuyendo que las pruebas generales no serían efectivas, Calpsit no le solicitó más exámenes físicos. En los últimos días, también se había encontrado con Reinhard y Ayers, quienes habían llegado juntos. Tras comprender la situación en Rhodes Island, ambos decidieron registrarse como operadores allí. Reinhard no cambió su nombre, mientras que Ayers adoptó el nombre en clave Duanya durante su estancia en Rhodes Island. Así transcurrió una semana. Después del desayuno, Kanna y Rosmontis recorrieron tranquilamente la isla de Rodas de norte a sur, pues habían oído que el convoy llegaría al mediodía.
Cuando los dos se acercaron tranquilamente a la entrada, esta no tardó en abrirse lentamente y, acto seguido, más de una docena de vehículos todoterreno, levantando una nube de polvo, entraron. Cuando se abrió la puerta del coche, Popucar, que salió, pareció muy sorprendida al ver a Kana y Rosmontis. Rápidamente corrió hacia ellas y las abrazó con fuerza. Claro está, Kana disfrutó de esa felicidad a solas, ya que el cuerpo de Rosmontis no lo habría soportado. Tras regresar a Rhodes Island después de tantos días y ver a sus pequeñas compañeras, Popucar se sintió especialmente feliz y con mucha más fuerza de lo habitual. Los demás miembros del grupo A6 permanecían cerca, sonriendo mientras observaban a Kana y Popucar, cuyos rostros estaban apretados casi hasta deformarse. 74. Capítulo 73. Dos gatitos, dos gatitos. ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Tras la conmoción, Popucar finalmente soltó a Kana, con un semblante algo avergonzado. Solo entonces Kana tuvo la oportunidad de mirar a las demás personas del convoy. Primero estaba Oshiguma y su escuadrón. Hablando de Oshiguma, se sintió algo disgustada al enterarse de que Calpsit había ascendido directamente a Kana a operadora de élite. Se había esforzado tanto, había luchado en tantos campos de batalla para convertirse en operadora de élite y ganarse el reconocimiento de Rhodes Island, y estaba orgullosa de ello. Pero jamás imaginó que una niña recién llegada a la isla sería ascendida directamente por Calpsit a un puesto por el que ella había luchado durante tanto tiempo. ¿Cómo podía eso hacerla feliz? Por suerte, Oshiguma no era una persona de mente cerrada. Tras hablar con Amiya, comprendió algunas cosas sobre Kana y dejó de lado sus prejuicios anteriores. Sin embargo, la orgullosa Oshiguma aún se avergonzaba de haber tenido tantos prejuicios contra una niña pequeña, por lo que solía evitar a Kana. Por lo tanto, aunque Oshiguma se había alojado en Rhodes Island anteriormente, las dos nunca se habían conocido. Al ver la mirada de Kana, Oshiguma se echó el pelo hacia atrás con un gesto despreocupado. Hola, soy Oshiguma. Hola, soy Kana. Kana te conoce. Amiya confía mucho en ti. Dice que eres una pieza fundamental para Rhodes Island en el campo de batalla. Aunque Kana desconocía la historia personal de Oshiguma, como uno de los 4 pilares, Oshiguma, con su impresionante área de efecto y alcance de ataque, era sin duda su as bajo la manga. Jajaja. ¿En serio? Pues la verdad es que no soy tan increíble como dice Amiya. Al oír el halago, las orejas de Oshiguma se alzaron al instante y pareció especialmente contenta. Mientras conversaban, el personal de Blacksteel Worldwide también fue saliendo de sus vehículos uno tras otro. Quien más llamó la atención de Kana fue la persona vestida con un atuendo aún más recargado que el de una unidad blindada, pero que sostenía una M9, con aspecto muy nervioso y las orejas de felino casi anudadas. Ella era también la protagonista de la visita de Kana. La felino llorona, la loli más rica de Rhodes Island, Jessica. Al ver la mirada de Kana, Jessica levantó la mano con cautela e hizo un gesto de saludo. Junto a ella, otra chica, también vestida con un uniforme de Blacksteel Worldwide, parecía mucho más segura de sí misma. Vanilla, en la historia original, no llegó a Rhodes Island al mismo tiempo que Jessica, pero para evitar problemas, simplemente las agruparon. Cuando vio a Kana, pareció sorprendida, y solo después de preguntar a la persona que estaba a su lado confirmó algo. Al pasar junto al grupo de Kana, la saludó efusivamente. Hola, me llamo Vanilla. Soy una aprendiz de Blacksteel Worldwide aquí en Rhodes Island para continuar mis estudios. Kana alzó la vista hacia la chica alta que tenía delante y le tendió la mano. Hola. Soy Kana, una operadora de élite de Rhodes Island. Si necesitas ayuda en Rhodes Island, no dudes en contactarme. Rhodes Island es muy segura. No necesitas ir tan armada, hermanita. Hace mucho calor, dijo Kana a la chica rica que estaba a su lado tras estrecharle la mano a Vanilla. Yo. Hola, soy Jessica de Blacksteel Worldwide. Lo siento, no soy muy buena presentándome. Jessica pareció un poco nerviosa al ver la cabeza curiosa de Kana asomarse por encima de ella. ¿La hermana mayor es una sarcaz? ¿Por qué no tienes un halo? Preguntó Kana, fingiendo ignorancia y señalando con desconcierto el M9 que Jessica tenía en la mano. No, soy una felina, esto es, me mordí la lengua, respondió Jessica nerviosamente mientras Kana se acercaba, y en su tensión, se mordió la lengua mientras hablaba. Le costó recuperarse. Tras quitarse la máscara de gas, la cabeza de Feline, con los ojos llorosos, apareció ante todos. Hermana mayor, esta pistola parece un poco más pequeña que la de la abuela marginada, y su aspecto es muy diferente.
Aunque las armas no le sirven de nada a Kana, ¿quién puede resistirse a la tentación de tener una delante? Aunque no pudiera tocarla, con solo mirarla le bastaba. Justo cuando Jessica y Vanilla se preguntaban quién era la abuela Outcast, Kana continuó. Hablando de eso, las balas de la abuela las fabrica el departamento de ingeniería. Jessica, hermana mayor, ¿tú traes tus propias balas para tu pistola? Cuando mencionó las armas, Kana había visto y tocado el revólver de Outcast, e incluso había conseguido munición para él en el departamento de ingeniería, para que nadie se confundiera con su comentario. ¿Puede Rhodes Island proporcionar munición? ¡Genial! Me preocupaba no tener suficiente munición para estas prácticas. La gata que estaba a su lado se sintió atraída por las palabras de Kana y olvidó el dolor en su boca. ¿Sí? Jessica, hermana mayor, ¿quieres venir a ver? Invitó Kana a Jessica. Pero acabamos de llegar a la isla y aún no nos hemos instalado, aunque tentada, Jessica sabía que su grupo estaba allí para un intercambio y estudios. Primero tenían que reunirse con las autoridades de Rhodes Island y obtener permiso antes de poder moverse por el barco. ¿Qué tal mañana por la mañana? Iremos a buscarte entonces, pensó Kana. Al fin y al cabo, la otra persona aún no era un operador de Rhodes Island ni estaba ingresada como paciente, así que todavía había que seguir los procedimientos iniciales necesarios. De acuerdo. Entonces te espero mañana por la mañana para que me enseñes Rhodes Island. A Jessica simplemente no se le daba bien comunicarse. Su inteligencia no era baja. Tras calmarse, aceptó de buen grado la invitación de Kana. Al fin y al cabo, en una entrada y salida tan importante de la nave, un lugar estrictamente controlado por un líder, su capacidad para moverse libremente sin obstáculos demostraba su gran autoridad o rango. Con su ayuda, más adelante sería mucho más fácil comunicarse para encontrar a alguien que fabricara munición. Al otro lado, Popukar bajó su equipo del coche. Era una motosierra casi de su mismo tamaño. Aunque las motosierras son muy intimidantes, no son armas prácticas en el campo de batalla. Solo alguien con la fuerza descomunal de Popukar elegiría algo así. Al fin y al cabo, las motosierras no solo son pesadas, sino que sin la fuerza suficiente es imposible cortar de forma rápida y eficiente lo que tienes delante. Aunque no se usó mucho durante este viaje, las motosierras son más problemáticas de mantener que las armas convencionales. Anteriormente, Spock ayudó a Popukar con el mantenimiento durante sus salidas. De vuelta en Rhodes Island, fue necesario llevarla al departamento de ingeniería para que la inspeccionaran y comprobaran si había desarrollado algún problema oculto o si necesitaba piezas de repuesto durante la expedición. Kana y Rosmontis oyeron esto y las siguieron. Una razón era acompañar a Popukar, y la otra era que el arma de Kana debía ser recogida alrededor de la hora acordada por la hermana Vulcan. Tras una sencilla despedida, el grupo de Kana se despidió del personal de Blacksteel Worldwide y se dirigió al departamento de ingeniería. 75. Capítulo 74. Una vez mordido por una serpiente, uno teme la cuerda del pozo durante 10 años. Durante el trayecto, Popukar le contó con entusiasmo a Kana historias interesantes de su viaje, complementadas por las réplicas ingeniosas de Spock y las diversas intervenciones de Yoe Hyanye, lo que lo hizo increíblemente alegre. Zilan, que venía detrás, tenía una expresión sombría pero no podía hacer nada al respecto. Hablando de eso, la composición actual del grupo A6 es bastante peculiar. Como Kana sabía, el equipo de reserva A4 contaba con una unidad blindada pesada, un francotirador, un vanguardia, un lanzador de conjuros y un sanador, lo que podría considerarse pequeño pero completo, una configuración estándar de escuadrón táctico. Sin embargo, el grupo A6 actualmente está formado por Popukar y Ace como vanguardias, Yoe Hyanye como guardia, Zilan como apoyo de control de masas y Spock como médico de campo con armadura pesada. Al equipo le falta un francotirador de largo alcance, Kong Bao aún no se había unido, un sanador profesional y un mago. El estilo de juego del equipo se caracteriza por una carga temeraria, lo cual resulta bastante absurdo. Poco después, el grupo llegó al departamento de ingeniería. Al ver entrar a Kana, el rostro de la persona que estaba en la puerta cambió drásticamente, y ella desapareció rápidamente por el pasillo. Dime, Kana, ¿qué cosa trascendental has hecho últimamente? Al ver la reacción de la operadora del departamento de ingeniería, hasta un tonto sabría que Kana debía haber hecho algo importante recientemente, y que debía haber causado una pérdida considerable al departamento de ingeniería. De lo contrario, no estaría tan nerviosa. Jajaja, no es nada, hace apenas una semana le pedí a la hermana Vulcan que me fabricara un arma adecuada.
Luego me llevó al campo de entrenamiento y me dejó hacer lo que quisiera un rato. Así que, una de las razones por las que estoy aquí hoy es para recoger el arma personalizada que me prometió la hermana Vulcan. Tras escuchar las palabras de Kana, las pocas personas presentes se miraron entre sí, preguntándose qué habría hecho Kana durante su entrenamiento para poner tan nerviosos a los operadores del departamento de ingeniería, que normalmente eran intrépidos. Al enterarse de que Kana había regresado al departamento de ingeniería, Kroos dejó rápidamente su trabajo y corrió hacia allí. Desde aquel día, había ordenado estrictamente a todos los operadores del departamento de ingeniería que informaran de inmediato si veían acercarse a Kana. Estaba decidida a acompañarla siempre que Kana estuviera en el departamento de ingeniería. Las pérdidas de la última vez la mantuvieron despierta varias noches después de recibir el informe. Lo crucial fue que Kalpsit, aquella anciana, se negó a indemnizarla, así que decidió que debía vigilar constantemente a Kana y hacer todo lo posible para evitar que la propiedad de Rhodes Island sufriera más pérdidas. Para cuando Kroos llegó, Kana y su grupo acababan de llegar a la entrada del taller de la hermana Vulcan. Al ver el aspecto desaliñado y nervioso de Kroos, los pocos operadores de reserva del grupo A6 solo pudieron sentir admiración en silencio. Para lograr que el jefe del departamento de gestión técnica de Rhodes Island estuviera tan asustado, Kana era realmente excepcional en Rhodes Island. Al enterarse de que Kana estaba allí para recoger su arma, Kroos dijo rápidamente: recoger el arma no supone ningún problema, pero te advierto de antemano que no tienes permitido practicar combate en ningún campo de entrenamiento de Rhodes Island. Si quieres practicar, puedes pedírselo a Kalpsit. Cuando la nave se detenga, te abriremos la puerta para que practiques fuera. Ya lo he hablado con Kalpsit y ha estado de acuerdo. Al oír las palabras de Kroos, todos quedaron atónitos. Si bien entrar y salir de Rhodes Island no era difícil, no la abrirían fácilmente solo para que una persona saliera a dar un paseo. Kana había vuelto a establecer un nuevo récord de entrada y salida de Rhodes Island. En realidad, no hace falta que seas tan problemático. Solo dime cuándo se detiene la nave y podré entrar y salir del puente. Así no molestaré a los mayores que custodian el paso, sugirió Kana con una mirada triunfante, completamente ajena al hecho de que tenía prohibido entrenar en el campo de entrenamiento. Tras considerar el efecto del rayo cuña de Kana, Kroos reflexionó un instante y respondió: eso se puede discutir, pero ya no puedes usar tus habilidades en el campo de entrenamiento. Mi querida hermana, de verdad que no puedo hacerme cargo de las reparaciones. Entonces está decidido. Tras llegar a un acuerdo, Kana levantó el pulgar, indicando que aceptaba la sugerencia de Kroos. Mientras conversaba con Kroos, la puerta del taller de la hermana Vulcan ya se había abierto. Tal como Kana esperaba, Cerberus estaba allí agazapado. Al oír la voz de Kana, abrió la puerta con entusiasmo, pero al ver que Kana hablaba con otros, permaneció en silencio. Una vez que ambas partes terminaron su conversación, Cerberus agarró inmediatamente a Kana. Déjame decirte que la hermana Vulcan te hizo un arma increíble, y se ve genial, Siseo. Mientras hablaba, los ojos de Cerberus comenzaron a brillar. Ver a Cerberus tan entusiasmado hizo que Kana se sintiera algo expectante. Parecía que la hermana Vulcan debía de haber creado un arma extraordinaria. Al entrar en la habitación, la atención de todos se centró en la enorme espada que se alzaba en el centro. Al ver la espada, que tenía casi 30 centímetros de ancho y casi 1,5 metros de largo, Kana no pudo evitar exclamar: ¡madre mía! Aquello era más bien un panel de puerta que una espada larga. El cuerpo de Kana era tal que, si se encorvaba, varias de sus extremidades podían ocultarse tras la espada. Al ver entrar a Kana, la hermana Vulcan palmeó la gran espada, que ninguna persona normal podría levantar, y con un atisbo de sonrisa salvaje, dijo: «Estás aquí, Kana. Ven a ver qué te parece esta arma». Al oír las palabras de la hermana Vulcan, Kana dio un pequeño salto y, al pasar junto al arma, extendió la mano y tomó la espada, levantándola de su soporte. Empuñando la espada, miró a su alrededor y se dio cuenta de que, aunque el taller de la hermana Vulcan era bastante grande, aún no había suficiente espacio para manejar aquella arma. «Salgamos a probar la espada». Al ver a Kana levantar la espada con facilidad con una sola mano, la hermana Vulcan no se sorprendió. En cambio, asintió satisfecha y sugirió: «Kroos, que estaba cerca», dijo inmediatamente: «el vehículo terrestre se detendrá aquí durante un día, así que ¿qué tal si salimos directamente al campo abierto para probarlo?». Al ver a todos deseosos de intentarlo, Kroos se felicitó en secreto por estar allí.
De lo contrario, si la hermana Vulcan volvía a llevar a Kana al campo de entrenamiento, esta vez sí que le daría un infarto. Mientras regresaba por el camino original, Crow se comunicó con Calpsit a través del comunicador. Calpsit respondió muy rápidamente. Se concede permiso al grupo de operadores para abandonar la isla para realizar pruebas de armamento. En el camino, mucha gente vio el gran panel de puerta que Kana llevaba. Cuando supieron que iban a probar una nueva arma, varias personas los siguieron con interés, y el grupo fue creciendo cada vez más. Finalmente, Calpsit, al recibir la noticia, tuvo que dispersar a la mayoría de los curiosos operadores, permitiendo que solo la hermana Vulcan, Kana y los también curiosos Ace y Ace abandonaran la nave. Entre el grupo que había estado junto anteriormente, el equipo de reserva del grupo A6 acababa de regresar a Rhodes Island y, aunque querían unirse a la diversión, debían ir al departamento médico para un examen físico. Debido a su estado físico, Rosmontis no recibió la autorización de Calpsit para abandonar la isla y tuvo que permanecer junto a una ventana del nivel inferior, desde donde podía observar la prueba de Kana en el exterior. Cerberus, al no ser un operador sino un paciente, solo podía agacharse lastimosamente junto a la ventana con Rosmontis. Tras salir al exterior, donde por fin había suficiente espacio, Kana blandió con entusiasmo el panel de la puerta, moviéndolo de un lado a otro y provocando que arena y piedras volaran y que el polvo se levantara continuamente. 76. Capítulo 75. Preparar algunos artículos incoloros para un PK al aire libre. Sin embargo, Kana notó que esta gran espada solo estaba afilada por un lado. El otro lado parecía bastante romo. Después de balancearse durante unos minutos para calentar su cuerpo, preguntó sobre este tema. Buena pregunta. Pensé que no te habías dado cuenta. La hermana Vulcan aplaudió satisfecha al oír la pregunta de Kana. Puedes intentar infundir tus habilidades de rayo en el arma. Algo muy interesante sucederá, dijo la hermana Vulcan con una sonrisa misteriosa. Tras oír esto, Kana asintió y luego se alejó un poco para evitar que los rayos que se propagaban dañaran a los observadores. Mientras la electricidad emanaba de su cuerpo, notó atentamente que la corriente que rebosaba cerca de su mano era absorbida por la espada. Al mismo tiempo, los filos de la hoja a ambos lados de toda la espada aparecían en dos colores, rojo y azul. El color rojo aparecía en el lado romo y el azul en el afilado. Al examinarlo de cerca, se podía sentir claramente que el lado rojo emitía una temperatura muy alta, mientras que el azul estaba extremadamente frío. La hermana Vulcan solo habló cuando el arma logró cambiar de color. Utilicé dos tipos especiales de mineral en esta arma. Uno de ellos, al ser estimulado externamente, absorbe el calor ambiental y se enfría considerablemente. El otro, en cambio, se calienta rápidamente al ser estimulado y luego libera una gran cantidad de calor. Ambos minerales están incrustados con el acero D32, el más duro y con el punto de fusión más alto, formando así esta arma. El lado romo está caliente y el lado afilado está frío. Kana, intenta presionar el botón que está en relieve en la empuñadura de la espada. Siguiendo las instrucciones de la hermana Vulcan, Kana buscó el botón en la empuñadura y lo pulsó. Al instante, la espada, que formaba parte del panel de la puerta, se partió en dos, una llameante y la otra gélida. Al ver el cambio en el arma que tenía en sus manos, Kana se emocionó aún más. Mientras la blandía, todos vieron cómo luces rojas y azules la envolvían, y corrientes de aire caliente y vientos helados formaban estelas deslumbrantes a su alrededor. Una vez que Kana tuvo suficiente y dejó de suministrar energía, las dos armas volvieron a estabilizarse rápidamente. Kana unió las dos armas, y una vez más se convirtieron en la exagerada espada panel de puerta. ¿Cómo está? La hermana Vulcan hace honor a su reputación como la herrero más fuerte de Rhodes Island. En una palabra, impresionante. Inicialmente pensó que se trataba simplemente de una espada normal de dos manos adecuada para el combate contra gigantes, pero no esperaba que el efecto real superara con creces sus expectativas. Me alegra que estés satisfecho. Esta arma es tuya. Sin embargo, aún no tiene nombre. ¿Tienes alguna idea? Esta arma es enorme y tiene efectos de hielo y fuego. ¿Qué tal gran espada de hielo y fuego? Dijo Kana, rascándose la cabeza con tono burlón. Al ver las expresiones de asombro de todos, Kana soltó una carcajada. Es broma. Esta arma es enorme y pesadísima. Leí en un libro que Ian posee una espada divina llamada Juke. Creo que le queda bien ese nombre. También dijiste que Juke ya lo había usado alguien. Ace se cubrió la frente, sintiendo un dolor de cabeza por la peculiar forma de nombrar de Kana.
Al recordar la naturaleza de las dos armas, un signo de exclamación pareció iluminarse junto a la cabeza de Kana. Entendido. Esta arma, cuando esté combinada, se llamará Canción de Hielo y Fuego. Cuando esté separada, la de fuego se llamará Pasión de Fuego y la de hielo, Agonía helará. En este mundo, Kana tampoco tenía padre, por lo que no le preocupaba que el nombre conllevara alguna extraña maldición o karma. En comparación con la gran espada de hielo y fuego, estos nombres, aunque aún poco fiables, eran mucho mejores. Y al fin y al cabo, era el arma de Kana. Podía llamarla como quisiera, y nadie tenía por qué entrometerse. De lo contrario, si ella insistiera en llamar a su espada Conejita Rosa Esponjosa, y luego alguien perdiera contra Kana en una competición y tuviera que decir que fue derrotado por una conejita rosa esponjosa, quedaría socialmente muerto en el acto. En comparación, a todos les pareció que el nombre actual era bastante aceptable. En la cubierta superior del barco terrestre, Kroos no los siguió. En cambio, subió a encontrarse con Kal'tsit. Las dos se quedaron junto a la ventana, mirando el suelo, que era un desastre tras la furia de Kana. Aunque no debería decirlo, dado el poder destructivo actual de Kana, ¿no es un poco excesivo darle algo tan poderoso? Creo que si la Kana anterior, sin control, podía desmantelar fácilmente toda la isla de Rhodes, ahora solo necesita un tercio de ese tiempo. Aunque Amiya confiaba plenamente en Kana, la fuerza que ésta demostraba les causaba verdaderos quebraderos de cabeza a los veteranos. Darle a una niña como ella, capaz de destruir fácilmente gran parte de Rhodes Island, un arma diseñada específicamente para objetos gigantes, ¿acaso no era eso simplemente acelerar su capacidad para arrasar el lugar? No trates a Kana como a una niña. Kal'tsit habló tras un momento de silencio, después de haber presenciado la demostración de Kana. Aunque parezca joven y pueda jugar con niños como Popukar, debes entender que en realidad es muy inteligente y posee un gran autocontrol. Si de verdad fuera una niña ignorante como aparenta, Rhodes Island probablemente ya estaría hecha trizas. Así que, en lugar de preocuparme de que pierda el control debido a una rabieta, me preocupa más que no pueda controlar su fuerza, que aumenta rápidamente. En la planta baja, aunque la prueba había terminado, Kana seguía eufórica. La sensación que le produjo fue mucho mejor de lo que había imaginado. En forma de espada larga, un combo estándar de guerrero, sin explicación alguna, de cuña de rayo, seguido de carga del pequeño dragón, luego golpe atronador y finalmente gran molino de viento relámpago super invencible, generó un torbellino de polvo y un impulso imparable. En modo de doble empuñadura, tras partir los palillos, las dos armas, con sus hojas más estrechas, resultaban más fáciles de manejar. Para criaturas grandes, se podía emplear una técnica saludable e higiénica de frotamiento de espalda doble celestial con hielo y fuego giratorio a la izquierda, que garantizaba dejarles la espalda medio cruda y medio cocida tras una sola serie. Además, en el modo de doble empuñadura, las armas no eran tan exageradas como la espada larga, lo que las hacía perfectamente adecuadas para el combate a pequeña escala. Su satisfacción con el arma fabricada por la hermana Vulcan fue del 120%. El modo de espada larga era majestuoso, y el modo de doble empuñadura ofrecía hermosos cambios de color. En cuanto a si ser demasiado llamativa la convertiría en un blanco fácil en el campo de batalla, no había de qué preocuparse. Tras observar detenidamente el estilo de lucha de Kana, la hermana Vulcan consideró que, con los cambios de conexión y los efectos de desplazamiento de cuña de rayo, era prácticamente imposible que los enemigos la alcanzaran. Sumado al poder de los rayos que emanaban de su cuerpo al entrar en combate, ya era una suerte que no buscara problemas con el enemigo, y mucho menos que muchos se atrevieran a enfrentarla en un campo de batalla tan impredecible. Tras regresar a Rhodes Island, Kana se echó el arma horizontalmente a la espalda y corrió hacia Rosmontis y Cerberus. Su radiante sonrisa produjo una inmensa satisfacción en la hermana Vulcan, que había dedicado un gran esfuerzo a conseguir esa arma. Al fin y al cabo, como herrero, ¿qué podría hacerla más feliz que un cliente satisfecho con su arma? Capítulo 81. Próximamente ese día, Rhodes Island celebraba una nueva ronda del concurso de comida. Cuando Kana ganó el primer puesto en la competición con una ventaja absoluta, miró hacia arriba y vio cómo el cielo y la tierra cambiaban de color, y cómo el sol y la luna perdían su luz. Justo cuando se preguntaba qué estaba pasando, una voz resonó entre el cielo y la tierra. Próximamente muy pronto. ¿Hay barbacoa? Kana miró a su alrededor confundida, notando que todos sonreían alegremente.
Resultó que, además de los desastres naturales, también había una bendición de los dioses en Terra, y antes de que llegara esa bendición, siempre se oía el sonido de próximamente. Se la llamaba la bendición de la próxima llegada, y quienes oían el sonido eran felices durante todo un año. 77. Capítulo 76. A orar a medias conduce a un sinfín de problemas. Además, gracias a la fuerza de Kana y su personalidad desinhibida, con el tiempo se la conocería junto con el nombre de Rhodes Island. En ese momento, su arma sería reconocida por mucha más gente, y si el mundo entero la reconociera, sería el mayor honor que un herrero podría alcanzar. Cuando Kana subió corriendo las escaleras, vio salir a Rosmontis y a la tonta, Cerberus. Al ver a Kana, Cerberus se abalanzó sobre ella, intentando alcanzar la espada que Kana llevaba a la espalda, con los ojos brillantes de emoción. Oí sus voces cuando la hermana Vulcan las forjó. Son realmente fuertes, y tú también lo eres. Hace un momento, las armas reían alegremente. Esta arma te sienta de maravilla. Como Cerberus, poseedora de las misteriosas artes del Originium, siempre había sentido una especial predilección por las armas, pero no todas la entusiasmaban. Había sido muy optimista con estas espadas gemelas cuando fueron forjadas, y tras observar la prueba de Kana, le pareció oír los alegres sonidos que emanaban de ellas, por lo que también reconoció a Kana como la dueña de esta arma. Jejeje. Kana se rascó la cabeza, con una expresión de orgullo en su rostro. Aunque tras obtener el arma deseaba desatar su furia, Outcast regresó a los 2 días, impidiéndole disfrutarla al máximo. Sin embargo, tras una reunión entre Calcit y el grupo de Outcast, levantaron las restricciones que impedían a Kana subir a cubierta. Se le permitió practicar con su arma en cubierta cada mañana, pero con la condición de no dañar la cubierta ni los objetos circundantes. Después de eso, cada mañana en la cubierta, aparecía un pequeño hombre dragón que llevaba un panel de puerta o 2 sables de luz, uno azul y otro rojo, destellando y blandiendo salvajemente. Ese día, por la mañana, subió como de costumbre. Para entonces, Rosmontis también había ascendido a operador, gracias a la insistencia de Calcit frente a toda oposición. Debido a sus artes del Originium, no era apta para el entrenamiento en interiores, por lo que, con el permiso de Calcit, Rosmontis se convirtió en la compañera de entrenamiento de Kana en la cubierta. Las armas que usaba eran 7 espadas flotantes hechas a medida para ella por Whit Smith, otro maestro artesano de Rhodes Island. Por invitación de Kana, se convirtió en su compañera de entrenamiento. Y Kana, como gesto amistoso, grabó 7 nombres en caracteres Ian en las hojas de sus 7 espadas. Eran respectivamente: Dragón Ascendente, Rama Azul, Estrella Competitiva, Sol y Luna, No Hagas Preguntas, Cascada Celestial y Dios Abandonado. Según Kana, una espada solo se vuelve más poderosa cuando tiene un nombre. Aunque Rosmontis no entendía por qué Kana parecía tan entusiasmada al hablar de este tema, al ver su actitud entusiasta, asintió con gusto. Unos días después, Kana recibió una misión. Algunos de los aldeanos a los que ella y Ace habían rescatado anteriormente habían venido a pedir ayuda. Según contaron, tras informar al señor, el jefe de la aldea fue destituido de inmediato, pero de alguna manera se enteró de sus planes. Mientras el grupo se preparaba para regresar a su antiguo hogar y empezar de nuevo, el desquiciado ex jefe lideró a una banda de bandidos infectados para interceptarlos y secuestrar a todos los aldeanos a mitad de camino. Luego obligó a los no infectados a extraer Originium de un pozo, lo que provocó que la mayoría de los aldeanos que habían escapado de la oripatía durante el desastre natural anterior se infectaran con el polvo de Originium de la mina. En ese momento, Ace había asumido otras misiones y ya no se encontraba en Rhodes Island. Dada la fuerza de Kana, Calcit designó a Outcast como líder del equipo, con Kana acompañándolos para brindar ayuda humanitaria a los aldeanos. Cuando Kana escuchó esta noticia, en realidad ya la había anticipado, porque en el camino de regreso, Ace ya había expresado su desaprobación por las acciones de los aldeanos. Al fin y al cabo, alguien que podía llegar a ser jefe de aldea era, como mínimo, un noble menor. Incluso si lo destituían, su prestigio no se vería afectado. Al contrario, las acusaciones solo lo provocarían. Ace solo había dicho que estas personas podrían sufrir represalias, pero no esperaba que el oponente fuera tan despiadado, arrojándolas a una mina y convirtiéndolas de personas normales en infectados. Kana en realidad no sentía lástima por ellos, porque cuando se separaron antes, Kana había visto claramente las miradas de alienación en sus ojos cuando se enteraron de que el grupo de Rhodes Island era un equipo de infectados, y cómo veían a los infectados que habían venido a rescatarlos.
Y este viaje se debió únicamente a que Outcast sintió la necesidad de presenciar el lado cruel de Terra. Kana se mostró indecisa al respecto. En su opinión, si el antagonismo entre la gente común y los infectados era inevitable, y la oripatía era una parte inseparable de este mundo, entonces, a menos que todos en el mundo se infectaran, o que la cultura y las creencias de todos se elevaran a un nivel superior, donde el mundo ya no tuviera gente ignorante y no aislara a los infectados, sería muy difícil revertir la situación actual de estos últimos. Claro que, si Amilla se convirtiera en el rey demonio del que hablaba Patriot, gobernando Terra como un infectado, tal vez esa situación podría revertirse. Sin embargo, en ese caso, probablemente serían los no infectados quienes estarían oprimidos por los infectados. Una semana después de partir de Rhodes Island, el convoy llegó a su destino. Un pequeño pueblo a las afueras de una finca en el condado de Glamorgan, territorio del noble menor que mantenía cautivos a estos aldeanos y los esclavizaba. Cuando Kana oyó el nombre del lugar, casi escupió la leche que tenía en la boca. Dios mío. No esperaba que la sensación de déjà vu con Victoria y Altria fuera tan fuerte, y ahora aparecía Glamorgan. Ella simplemente no sabía si el señor del condado de Glamorgan cambiaba con frecuencia. Al llegar, el convoy no se dirigió directamente a la finca objetivo. En cambio, haciéndose pasar por una empresa médica, se instalaron en el pequeño pueblo, promocionando los agentes bloqueadores de la oripatía y los planes de tratamiento de Rhodes Island. Al mismo tiempo, varios agentes expertos en infiltración y reconocimiento abandonaron discretamente el equipo para explorar la finca. Al enterarse de que se trataba de un equipo médico especializado en el tratamiento de los infectados, el alcalde pareció dudar. Sin embargo, Outcast presentó con decisión un contrato que estipulaba que, tras impuestos, recibiría la mitad de las ganancias de la medicina vendida después de su promoción en la ciudad. Inmediatamente, con una sonrisa, dio la bienvenida al equipo de Rhodes Island. Debido a la discriminación y el miedo que la gente común sentía hacia los infectados, el equipo médico no entró en la ciudad propiamente dicha, sino que instaló tiendas de campaña en un espacio abierto en las afueras de la misma. Durante los primeros días, no vino nadie. Outcast no tenía prisa, ya que vender medicinas y promocionar Rhodes Island era solo una actividad secundaria en su misión. También necesitaban tiempo para recabar información sobre el noble menor del pueblo. 2 días después, mientras Outcast consolidaba la información que había reunido, la gente comenzó a llegar con los rostros cubiertos, colándose en la entrada del equipo médico al amparo de la noche. 78. Capítulo 77. La vida es fácil, vivir es fácil, pero vivir la vida no es fácil. El equipo médico no mostró ninguna señal de tensión en esta situación. Al contrario, con gran habilidad, les presentaron el medicamento a estas personas. Tras escuchar los efectos y la eficacia del fármaco, estas personas sacaron dinero de sus bolsillos, lo cambiaron por el medicamento y se marcharon en silencio. En ningún momento pronunciaron palabra alguna. ¿No te sorprende? Una voz provino de detrás de Kana mientras ella espiaba a escondidas a través de la cortina a las personas vestidas de forma extraña. Se giró para ver a la operadora médica Ja. Era la doctora que había charlado con Cerberus la primera vez que se conocieron y que, posteriormente, se convirtió en su médica de cabecera. En esta ocasión, había sido asignada temporalmente para acompañar a Outcast y formar parte del personal visible que cubría sus planes encubiertos. Kana asintió. El entorno para los infectados es mucho peor de lo que ves o imaginas. Quizás llevas demasiado tiempo en Rhodes Island y por eso no has experimentado ese tipo de prejuicios. Los equipos médicos móviles como el nuestro, que tratan a los infectados, solo pueden operar en zonas remotas de diversas ciudades y estamos sujetos a impuestos muy elevados. Esta situación, incluso tal como está, es el mejor entorno laboral que he encontrado en mis años trabajando fuera de casa. ¿Y esos infectados, crees que no quieren venir aquí durante el día a comprar medicinas? ¿Acaso no quieren regatear el precio de las medicinas? Es porque no se atreven y no pueden. No quieren. No se atrevan a hacer ruido, no sea que alguien conocido los oiga y descubran que están infectados o que tienen familiares infectados. No pueden regatear, temen que nos neguemos a venderles medicamentos. Deben comprender que estos medicamentos podrían salvarles la vida. Esta es la difícil situación de los infectados en estos pequeños pueblos. Una vez descubiertos como infectados, son expulsados al desierto a sobrevivir por su cuenta o capturados por el señor para trabajar como mineros. Quienes logran escapar a las comunidades de infectados en las grandes ciudades son aquellos con suficiente suerte y una fuerza excepcional.
De lo contrario, esta tierra los devoraría por completo. Mientras Outcast seguía estudiando el plan de acción bajo la lámpara, la voz baja y ronca de Ja grabó la difícil situación de los infectados en el corazón de Kana a través de simples palabras. En ese momento, comprendió en cierto modo por qué Reunión podía surgir como un incendio en la pradera y por qué las acciones sangrientas y aterradoras de Mephisto aún podían ser aceptadas por otros infectados. La actitud de Victoria hacia los infectados no se consideraba tan mala en varios países. Si la opresión y la discriminación que sufrían los infectados eran tan aterradoras, ¿qué clase de opresión y trato recibían en Ursus, esa tierra de pesadilla para los infectados? Pensando de esta manera, su sangrienta venganza contra la gente normal se volvía, en cierto modo, comprensible. Mientras vendía medicamentos en silencio en la calle, Outcast finalmente completó su rompecabezas. «Kana, ¿puedo confiar en ti?», preguntó Outcast, levantando la vista. «Por supuesto, abuela, siempre puedes confiar en Kana». Al oír a Outcast llamarla por su nombre, Kana inmediatamente hinchó el pecho y se puso de pie al frente con una expresión seria. La marginada vio aparecer a Kana, y una leve sonrisa apareció en su rostro cansado. «Muy bien. Según la información de inteligencia, un vehículo de suministros partirá mañana por la mañana del pueblo rumbo a la finca objetivo. Necesito que encuentres la forma de infiltrarte en el vehículo y, al recibir mi señal, causes estragos en la finca. Haz el mayor ruido posible y asegúrate de atraer a este tipo y a todos sus guardias. Después, podrás atacar, retirarte o usar tácticas de distracción según la situación. La abuela confía en tu fuerza. En un enfrentamiento directo, sin duda no serán rivales para ti, pero debes priorizar tu seguridad. Si detectas peligro, debes retirarte inmediatamente». Tras las pruebas y el entrenamiento del período anterior, Outcast comprendía bien la fuerza de Kana. Para Kana, la mayoría de las batallas que parecían emocionantes o peligrosas no eran más que un juego, al igual que sus entrenamientos diarios con Rosmontis. Si otros operadores entrenaran así, quedarían al borde de la muerte, si no directamente muertos, tras una sola sesión. Sin embargo, ella y Rosmontis lo hacían a diario. Así pues, Outcast no solo no temía que Kana no pudiera completar la misión, sino que le preocupaba que se dejara llevar demasiado, provocando que el equipo atrajera la atención de los superiores de Victoria. Misión cumplida. Hablando de eso, desde la última vez, el sistema parecía haberse atascado. Hacía muchísimo tiempo que no generaba una nueva misión. ¿Sería porque la recompensa de la última misión era demasiado grande y provocó que el sistema fallara? Sin embargo, Kana no sentía presión alguna al respecto. Con su fuerza actual, incluso si fuera a Chernobyl de inmediato y se enfrentara a Reunión en un tiroteo, confiaba en poder enfrentarse a Black Snake y Patriot cara a cara y retirarse ilesa. Al amparo de la noche, guiada por un operador, Kana se acercó sigilosamente al vehículo objetivo. Según el reconocimiento previo, hay 2 personas en la cabina, el conductor y el copiloto. La caja de carga trasera no estará vigilada, pero alguien realizará una última revisión antes de partir. Un vehículo blindado escoltará el camión para protegerlo durante el trayecto. Por lo tanto, el mejor momento para infiltrarte es después de que terminen la revisión, usando tu agilidad para entrar volando. El operador señaló un camión y un vehículo blindado que no estaban muy lejos y le dijo a Kana. Kana asintió, indicando que entendía lo que la otra persona quería decir. ¿Cuándo se marchan? Según las 2 ocasiones anteriores, mañana temprano saldrán. Como la finca está bastante lejos del pueblo, si el camión sale muy tarde, llegará y regresará de noche. Si quieren regresar por la tarde, deben salir al amanecer. Esta operadora ya había hecho el trayecto entre el pueblo y la finca varias veces, así que conocía perfectamente la distancia y los horarios de salida. Kana, ¿por qué no te acuestas aquí un rato? Yo vigilaré el convoy por ti y te despertaré cuando esté casi amaneciendo, preguntó en voz baja el operador al ver a Kana mirando fijamente en dirección al convoy con los ojos muy abiertos e inmóviles. De acuerdo, entonces te lo dejo a ti. Pensando que probablemente no tendría oportunidad de dormir durante el día siguiente, y sin saber cuándo Outcast le enviaría un mensaje, decidió dormir un poco más ahora. De esta manera, evitaría quedarse dormida accidentalmente en el coche mañana. Si la descubrían, su reputación como maestra infiltradora quedaría arruinada. Por la mañana, Kana oyó vagamente un sonido de bocina. Al abrir los ojos, vio al operador observando atentamente el convoy. Al ver a Kana despierta, sonrió y asintió. «¿Estás despierto? ¡Qué bien! Justo iba a llamarte».
Según la información recopilada en nuestras observaciones previas y los datos que hemos conseguido, partirán en media hora aproximadamente. Puedes empezar a prepararte. Al fin y al cabo, el resto del viaje depende de ti. 79. Capítulo 78. Orgullo y prejuicio. Aprovechando su altura y la tenue luz del amanecer, Kanna se acercó fácilmente al camión de carga. Solo necesitaba esperar a que terminaran las revisiones, lanzar una cuña trueno y colarse discretamente en el camión usando el desplazamiento. Para entonces, los trabajadores ya se habían marchado tras apilar la mercancía en el camión, dejando solo al conductor para contar el inventario. Tras una inspección más detallada, Kanna observó que había 2 personas en los asientos del conductor y del copiloto del camión, y 4 personas en el vehículo todoterreno de escolta. Era evidente que, a pesar de recibir entregas de allí a diario, el dueño de la mansión era extremadamente precavido. Sin embargo, ni siquiera con la astucia del oponente pudo detener el sigilo del pequeño Sangre de Dragón. Kanna aprovechó el momento en que el conductor bajó del camión y agitó la mano. Un resplandor violeta sumamente discreto, como un meteoro, cruzó la puerta justo cuando se cerraba, inadvertido para todos. Kanna ahora podía controlar por completo la potencia y el tamaño de cada Thunderbolt Wedge, por lo que incluso un objeto del tamaño de una mosca que saliera volando de la hierba y entrara en el camión no provocó ninguna reacción por parte de los subordinados del dueño de la mansión que estaban en la parte delantera. Para cuando el camión comenzó a moverse, Kanna ya había entrado en él. El gran camión estaba sellado herméticamente por todos lados, en parte para evitar la contaminación por polvo de originium y en parte para impedir que personas malintencionadas se subieran a él y robaran suministros. Kanna olfateó. La mayor parte de los suministros dentro del camión eran carne fresca y algunas verduras de temporada. Lógicamente, la población de un señor feudal debería ser proporcional a su capacidad productiva, y la carne no se solía preparar para esclavos y sirvientes comunes. Por lo tanto, tal cantidad de carne resultaba bastante llamativa. Considerando la presencia de una veta de mineral de originium dentro de la esfera de influencia del dueño de esta mansión, Kanna estimó que la mayor parte de esta carne se distribuía entre el personal de seguridad de la mina y el ejército privado. Sin una fuerza militar suficiente, el mineral de originium, un bien muy codiciado, no era algo que un noble menor pudiera monopolizar. Mientras investigaba, se oían murmullos intermitentes desde el frente. ¿Sabes? ¿No te dio lástima la mujer de ayer? TSK. Un rostro tan hermoso, y sin embargo el joven amo la mató a golpes. Hubiera sido mejor entregársela a los hermanos de abajo para que se divirtieran un rato. Si quieres morir, no me arrastres contigo. Maldita sea, ya sabes cómo es el joven amo. Pierde los estribos en un instante. Por lo que oí, esa mujer era una de las aldeanas que capturaron antes. El joven amo la eligió solo porque era bonita y no la arrojó a la mina. Pero ella no lo apreció. No solo no estaba agradecida, sino que lloraba en su habitación todos los días. Así que el joven amo perdió la paciencia con su llanto y la colgó de la puerta, golpeándola hasta matarla. Déjenme contarles un secreto a voces. Según una conocida que trabaja en la cocina, después de la muerte de esa mujer, su cuerpo fue convertido en pasta de carne, luego en sopa de carne y distribuida entre los esclavos. Incluso parecían agradecidos. Me dio asco. Uf. Ni lo menciones, solo de oírlo me dan ganas de vomitar. ¿Pero tienes algún conocido en la cocina? ¿O un amante, eh? Jejeje. Jejeje, tras escuchar su conversación, el rostro de Kanna palideció. En realidad, ella había tenido la premonición de que estos aldeanos serían sometidos a abusos y tratos injustos, pero por la conversación entre ambos, quedó claro que todos, desde el más alto rango, en esta mansión eran unas bestias. Antes había dudado, preguntándose si tanto alboroto podría perjudicar a los inocentes. Ahora se sentía aliviada. Cualquiera que pudiera vivir en esa mansión probablemente no era buena persona, así que no tenía por qué preocuparse demasiado al actuar. Si se tratara de lesiones accidentales, solo podría significar que la persona tuvo mala suerte. Al mediodía, el convoy llegó a la mansión como de costumbre. Aprovechando que nadie la veía, Kanna se escabulló del camión, esquivó a un pelotón de soldados que venían a recibir los suministros y saltó ágilmente al tejado. En cuanto a por qué eligió la azotea, un lugar muy fácil de descubrir, fue naturalmente para tener una vista panorámica, Fue naturalmente porque la señal era mejor en las alturas, lo que facilitaba la recepción de mensajes de Outcast.
Además, podría aprovechar este tiempo antes de ser descubierta para observar los alrededores, lo que facilitaría la planificación de su operación, es decir, dónde empezar a congelar las cosas, y su ruta de escape. Una vez arriba, vio la puerta principal de la mansión, de aspecto bastante exagerado. Gracias a su aguda vista, Kanna vio las manchas de sangre que se extendían cerca del árbol de cuello torcido junto a la puerta. Por su color, probablemente pertenecían a la mujer mencionada en la conversación entre los dos hombres. Las manchas de sangre, que cubrían una superficie de casi 5 metros, demostraban la crueldad con la que esa mujer había sido tratada en vida. Justo cuando Kanna estaba en la azotea pensando en cómo lidiar con esa familia, la puerta se abrió y un chico harapiento, extremadamente delgado y temblando, salió corriendo. Por el brillo metálico bajo su ropa desgarrada, era evidente que se trataba de un infectado. Antes de que pudiera correr unos pasos, un látigo con púas salió disparado del interior de la casa con un silbido agudo. La punta del látigo impactó con precisión en el desprevenido joven, arrancándole un gran trozo de carne. Entre gritos, un chorro de sangre fresca brotó de la boca del joven. Cayó varias veces al suelo, luego se levantó con dificultad y siguió tambaleándose hacia la puerta. Kanna reconoció a aquel niño. Había estado siguiendo al nuevo líder elegido por los aldeanos en aquel entonces, y su relación parecía bastante estrecha. Mientras que la mayoría de los niños optaron por ir a Rhodes Island, él eligió el otro bando. En aquel momento, quizá pensó que el hombre a su lado sería un gran apoyo, pero no esperaba que tan solo unos meses después, ese gran apoyo a sus ojos sería destrozado por gente malvada, y que él mismo se convertiría en una herramienta con la que jugarían los hijos del dueño de la mansión. Corre más rápido. Vas demasiado lento, me estoy aburriendo. La voz de un joven alegre provino del interior de la casa. Entonces, un joven que parecía tener 15 o 16 años salió de la casa, empuñando un látigo. Tras él le seguían varios guerreros completamente armados, portando armas. George, camina más despacio, no te tuerzas el tobillo por culpa de esta basura, dijo una voz aguda y áspera, proveniente de una figura humana carnosa y esférica, de aproximadamente 1,5 metros de altura y anchura. Bueno, mamá. ¿De verdad este inútil se merece que me lastime? Hablando de eso, este juguete está casi inservible. ¿Puedes pedirle a papá que me mande 2 más? Mientras respondía a la esfera carnosa con voz impaciente, el joven blandió sin piedad el látigo que tenía en la mano, azotando al muchacho. Kanna suspiró, y sus ojos se volvieron extremadamente fríos. Justo cuando el látigo estaba a punto de golpear de nuevo al niño, un rayo cayó del cielo. Acompañado de un fuerte estallido, el látigo explotó en el centro. El niño que corría tropezó hacia adelante y cayó al suelo.